Permítanme hacer unos comentarios sobre América Latina, el reto de los jóvenes, mi país, Venezuela, Cuba, y voy a procurar que mi adicción de tuitero me permita hacerlo no extensamente. América Latina. Diría yo que, con las excepciones que se han anotado aquí, al continente habría que dividirlo no más entre izquierda y derecha, sino entre democracias progresistas y democracias regresivas. Esas democracias hay que juzgarlas, a mi juicio, a través de 5 elementos: la seguridad, las políticas de promoción de la inversión, del emprendimiento, las políticas sociales, el pluralismo participativo y la independencia de las instituciones. Y veamos los desvíos que caracterizan algunas de estas democracias regresivas. Muchos no han entendido que la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Confunden la seguridad que hay que garantizarle a los ciudadanos con el aseguramiento represivo de la perpetuación del totalitarismo. El ejemplo reciente de Chávez demostró que cuando se atrofia la inversión privada, las políticas sociales no son sostenibles, ni con petróleo. El tema del pluralismo participativo ha sido afectado en algunas partes por el encarcelamiento del periodismo independiente, de los disidentes, por la expropiación de medios de comunicación y en otras partes por el soborno para silenciar al periodista. La cooptación de la justicia es una de las expresiones de ese irrespeto a la independencia entre las instituciones. América Latina tiene enormes posibilidades. Si miramos un mundo que necesitará en pocos años aumentar en un 40% la producción de alimentos, en otro tanto la de energía y en otro tanto la de agua dulce, nuestra América Latina tiene el 50% de la disponibilidad de agua dulce del planeta. Todas las posibilidades de producción de alimentos, empezando por Argentina y por Brasil, y todas las posibilidades energéticas, en las energías fósiles y en las energías oxigenantes. Pero América Latina tiene muchos retos, quiero señalar uno. Sumada América Latina y el Caribe, somos casi 600 millones de ciudadanos, edad promedio 28 años, desempleos juveniles enormes, el más bajo, el de México, del 9%. Panamá, que parece una economía de pleno empleo, registra un desempleo juvenil del 14%. Sin oportunidades a los jóvenes, será imposible legitimar la iniciativa privada y legitimar en ellos el concepto de libertad. Ahí tenemos en América Latina un gran reto. Para cumplir con ese reto hay que no volver a pensar en repetir la historia de las privatizaciones, ni las recientes de hostilidad con el sector privado, desde la expropiación hasta la fustigación política que se ha dado de acuerdo a los diferentes grados de castrochavismo. Se requiere simultáneamente una gran fortaleza de la inversión privada y una gran política social. Y esa política social tendría que ser encabezada por una gran política educativa relevante al emprendimiento, que en la medida que haya una conjunción de sectores público y privado, puede habilitar a nuestros jóvenes para resolver ese gran problema de su falta de oportunidades. Mi país, Colombia. El presidente Pastrana ha hecho unos atisbos de la historia del siglo pasado en mi país y de los años acumulados de esta centuria. Permítanme referir
al actual proceso de negociaciones en La Habana. Los periodistas españoles me han preguntado mucho qué opino de que se haya incumplido la fecha del 23 de marzo. Mi respuesta ha sido que si bien reiterados incumplimientos de fechas y de compromisos generan incredulidad en la ciudadanía que afecta la legitimación de los gobiernos, para algunos, entre quienes yo me incluyo, más importante que la fecha es no firmar sin corregir esos acuerdos. Lo que está negociado y publicado en La Habana es un desquiciamiento institucional contra Colombia. Es un acuerdo de amnistía total que no será sostenible en el largo plazo, que además genera nuevas expresiones de violencia. Esa impunidad tiene dos expresiones. Impunidad abierta. Se refería el presidente Pastrana al tema del narcotráfico, daba las cifras. Hoy estamos prácticamente en el mismo nivel de narcotráfico que el país se encontraba cuando el presidente Pastrana y el presidente Clinton acordaron el Plan Colombia. ¡Qué retroceso después de haber ganado tanto! Las masacres colombianas han sido financiadas por el narcotráfico. Rato haría que el país habría superado el terrorismo de no haber tenido esa fuente de financiación que es el narcotráfico. Y entonces el Acuerdo de La Habana precisa que el narcotráfico es un delito conexo con el político, por ende no encarcelable, no extraditable y le enciman elegibilidad política. Ese es uno de los muchos casos de lo que podemos denominar impunidad abierta en el acuerdo. Y está la impunidad disfrazada. Se le pregunta al gobierno de Colombia qué va a hacer con los delitos atroces, que no califican como delitos políticos. Y el gobierno de Colombia sostiene que hay justicia, porque los van a investigar, a juzgar. A sus autores les van a imponer sentencias. Pero aquí viene el pero. No irán a la cárcel un día y les darán elegibilidad política. Para no ir a la cárcel, les bastará con aceptar que han cometido el crimen atroz. Yo he dicho que la FARC es 100 Atochas, que la FARC es 100 París, que la FARC es 100 Bruselas. Entre 1998 y 2003, cuando se le daba a la FARC esa gran oportunidad de negociar la paz, se registraron 1.794 secuestros. En el mismo periodo, 1.600 desaparecidos. Y en la historia de la FARC ha reclutado 12.000 niños. Y todas esas atrocidades tendrán sus autores ni un día de cárcel y tendrán elegibilidad política. ¿Qué se deriva de allí? Esa impunidad es la partera de nuevas violencias y hará que los acuerdos no sean sostenibles. En el año 2010, cuando llegó el actual presidente, la FARC tenía 7.000 personas. Hoy el gobierno reconoce que tiene 17.000. Ha crecido enormemente la segunda guerrilla, el ELN, que estaba en la víspera de su desarticulación. Se esconde en Venezuela, comete crímenes en Colombia y vuelve a la protección de la dictadura de Maduro. Las bandas criminales no son hoy milicias de derecha, como lo dijera el secretario de Estado Kerry, sino expansiones del narcoterrorismo estimuladas por la indulgencia a la FARC. En el 2010 sumaban 2.400 personas. Hoy una de esas bandas es del tamaño de la FARC. Ya no se enfrentan entre ellos, conviven. En el nudo de Paramillo la FARC produce coca y en la costa caribe una banda criminal la comercializa y la lleva a los mercados de exportación. El tema de la no sostenibilidad del acuerdo. Las leyes de punto final de Argentina y de Chile fueron derogadas. En Uruguay, aquí está el presidente Lacalle, hay una permanente discusión sobre el tema y aquella legislación
de punto final de impunidad total del Salvador de 1992 se ha inaplicado recientemente. Nosotros pensamos que ni la referendación popular lograría superar el riesgo de inestabilidad del acuerdo que el gobierno pretende firmar con la FARC, porque Colombia es signataria no solamente de la Corte Penal Internacional, sino del Tratado Interamericano sobre los Derechos Humanos. Ambos estatutos y otros más son fuentes de derecho obligatorio que obligan cárcel para los autores de delitos atroces. Nosotros aceptamos que los guerrilleros del común no vayan a la cárcel, que se reinserten, pero pensamos que así, para sentencias reducidas, los cabecillas deben ir a la cárcel. Y si bien en materia de elegibilidad política no hay unas normas generales del derecho internacional que la prohíban, en España, por ejemplo, depende de la sanción adicional que impongan los jueces, que se le permita o no elegibilidad política a los terroristas. Y en muchos de los países democráticos la norma común es la prohibición de elegibilidad política a los autores de crímenes atroces. Nos preocupa enormemente que esos acuerdos en Colombia o se derogan o se tengan que inaplicar y que termine la guerrilla en el poder. Todo terrorismo tiene una excusa ideológica. Esa guerrilla nuestra que empezó como marxista-leninista, que después se convirtió en una predominancia de narcomercenarismo, ahora esgrime el cartabón chavista. El mismo Chávez lo escondió. Él, que era un caribeño simpático, supo esconder ese odio que le había infundido en su corazón por la empresa privada y por las libertades, su amistad y la influencia que sobre él ejerció Fidel Castro. La FARC no esconde su cartabón chavista de la fracasada economía, el modelo del socialismo del siglo XXI. A nosotros nos preocupa el tratamiento a las Fuerzas Armadas. El caso de Colombia no ha sido el caso de un levantamiento civil en armas contra una dictadura militar. Todos los años de las guerrillas en Colombia han sido años de la democracia colombiana, de gobiernos que han procurado por todos los medios resolver el problema vía diálogo, de ejercicio democrático de la seguridad, de reinserciones generosas. La última en los gobiernos que presidí, de 18.000 guerrilleros y 35.000 paramilitares. Hubo 4.000 paramilitares que fueron a la cárcel, el resto no. De los 18.400 guerrilleros fueron a la cárcel, el resto no. Y todo lo que ha pasado es un abuso contra esa democracia por parte del poder criminal del narcoterrorismo. Las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido las Fuerzas Armadas de la dictadura, han sido las Fuerzas Armadas de la democracia, que requieren una solución equitativa y diferente a las soluciones que se proponen para la guerrilla. Nos preocupa de estos acuerdos el riesgo mayor para el sector privado. El gobierno ha aceptado que la FARC forme con él un cogobierno para enfrentar el narcotráfico y para definir la política agraria. Y en el preámbulo de los acuerdos, todo lo que constituye el modelo democrático de Colombia, la industria, el comercio, el sector financiero, los tratados de libre comercio, todo aceptó el gobierno nacional que sea negociable, que en carta enviada a la FARC dijo que no le asustaba nada del chavismo. La economía colombiana en momentos muy difíciles se ha sostenido por la dinámica de emprendimiento de nuestro pueblo, pero pueden asfixiarla, como ya empieza a verse. Venezuela. Simplemente quiero proponerles una reflexión. Cuando todos estamos esperanzados
Desde el triunfo heroico de la oposición democrática en la Asamblea, conseguido con nula ayuda internacional, simplemente por el heroísmo y la resistencia del pueblo de Venezuela, cuando todos estamos esperanzados en ese triunfo, se cierne un nuevo peligro. La presencia del delegado castrista Ramiro Valdés en Venezuela, sobre pretexto de estabilizar a la dictadura de Maduro, genera el alto riesgo de un golpe desde sectores que en el chavismo y en el madurismo todo lo quieran manejar exclusivamente con represión. La comunidad internacional tiene que estar atento a esa manera macabra, a la usanza de las dictaduras de estabilizar los gobiernos fracasados. Cuba, una reflexión elemental, que las aproximaciones diplomáticas encabezadas por los Estados Unidos no se conviertan en una legitimación de la dictadura, sino en un motivo para derrotar la dictadura. Maestro Mario Vargas Llosa, los jóvenes que lo hubieran escuchado anoche, o aquellos que lo lean, tendrán mucha ilusión de que su vida no sea un conjunto de historias vividas hasta sus 80 años, sino que le sume muchas más historias. Para los jóvenes y aún para aquellos que ya tenemos una larga vida, pero seguimos en la plenitud del combate, usted tiene que seguir siendo un faro de creatividad, de lucha por la libertad. Muchas gracias.